Buenos días. El resumen relativo a la conferencia que nos reúne hoy está señalado dentro de un título que corresponde al desarrollo de las estructuras de posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, particularmente en el área de Historia y de Ciencias Políticas y Jurídicas. Este trabajo tiene como título Proyecto Político y Tiempo Histórico, un ejercicio de politología histórica. Trata e intenta superar los criterios tradicionales en cuanto a la organización del tiempo histórico planteada desde los tiempos tradicionales del siglo XIX y que implementaba una consideración desde una perspectiva muy cercana a los acontecimientos del periodo colonial y al periodo de la independencia. Hoy en día, a 500 años de la evolución histórica de Venezuela como formación social, como país, como organización nacional, estamos en capacidad de hacer una propuesta distinta en la organización del tiempo histórico para los efectos de una mejor consideración y abordaje de las investigaciones en el campo de las ciencias políticas, de las ciencias jurídicas y del resto de las ciencias sociales, incluyendo la historia, desde esta nueva perspectiva. Para los efectos de esta perspectiva, que ya ha sido presentada a partir del año 1996 en el Congreso de Historiadores Latinoamericanos de la Universidad de Sevilla, y que lo hemos ido implementando en el desarrollo del curso de doctorado en Historia y la maestría en Historia Republicana de Venezuela, en la Facultad de Humanidades y Educación, y en el doctorado de Ciencias Políticas, pretende estructurar todo un sistema de conceptos apoyado en la idea de la unidad de tiempo. La unidad de tiempo no es sino una propuesta conceptual que busca integrar elementos estructurales en una regularidad de funciones que le otorgan a ese periodo histórico, desde el punto de vista político y jurídico, una personalidad propia. Esa personalidad propia está fundamentalmente dada por una relación de secuencias históricas en las cuales existe una unidad de tiempo que consideramos como centro de gravedad fundamental y en relación a la cual la unidad de tiempo antecedente, que normalmente es una unidad de tiempo de adaptación crítica, evoluciona hacia condiciones de ajuste estructural. Es decir, la historia vista desde el punto de vista de un intercambio de funciones de ajuste y de adaptación crítica. Esos procesos sociopolíticos de ajuste y adaptación crítica los hemos observado por lo menos en 6 tiempos históricos, ¿no? Y permiten superar la visión tradicional que en la historia política y en la historia del derecho nos obligaba a considerar el periodo precolombino, el periodo colonial, el periodo republicano y el periodo contemporáneo. Esos, vamos a decir, límites históricos ya a los efectos académicos del posgrado en historia y la investigación basada en historia ya no tienen sentido ni utilidad, sino que avanzamos hacia propuestas que nos permitan entender de una manera integral y global en sus condiciones de maduración interna en Venezuela y en las influencias externas en el proceso de modernización y de globalización que nos afecta, unidades de comportamiento histórico sobre la base de las cuales es posible comprender situaciones de mediano plazo, de largo plazo e inclusive situaciones de corto plazo histórico. Estas unidades de tiempo están integradas primeramente por una que denominamos de adaptación crítica de las sociedades agrotribales en el periodo precolombino. Luego, la unidad de tiempo de ajuste socioterritorial al sistema mercantil moderno, que es lo que llamamos o llamaban en tiempos anteriores el periodo de conquista y colonización inicial. Luego, el periodo de adaptación crítica del proyecto liberal, que tiene que ver mucho con la construcción de las estructuras republicanas iniciales, pero que se inicia en 1720, es decir, en el periodo colonial propiamente dicho, y termina en 1870, en el periodo en el que llega al poder Guzmán Blanco. Luego tenemos el periodo que denominamos ajuste o configuración del Estado como aparato de violencia,
que es todo el periodo que va desde el inicio de la dictadura de Guzmán Blanco en 1870 hasta el fallecimiento del general Juan Vicente Gómez en 1935. Finalmente tenemos dos unidades de tiempo contemporáneas y que tienen que ver mucho con el proceso de modernización postpetrolero que estamos viviendo todavía. La primera de ellas es la unidad de tiempo de adaptación crítica al proyecto liberal democrático, ¿no?, que se inicia a partir del año 1936 y se profundiza en el año 1945 y tiene una prolongación hasta la actualidad, prácticamente hasta el año 1989, ¿no? Más adelante explicaremos por qué este corte de tiempo en el año 89. Y finalmente, una etapa, ya vamos a decir, de historia inmediata, ya no solo historia contemporánea, que son los últimos años, y que lo hemos llamado el periodo de ajuste autoritario del proyecto liberal demodistributivo. Fíjense ustedes que pasamos ya no de consideración proyecto liberal democrático, sino un proyecto liberal demodistributivo, que explicaremos más adelante cuál es su significado politológico, histórico y jurídico. Y en ese sentido, estos 6 periodos de tiempo nos llevan a la consideración de la historia institucional en términos políticos y jurídicos de Venezuela, sobre la base de una dinámica y de unas relaciones históricas que obligan a considerar primero una temporalidad histórica contractiva descendiente. Cada vez los periodos históricos son más cortos y la cortedad de los periodos históricos lleva a procesos de ajuste cada vez más conflictivos y cada vez más concentrados por el hecho histórico de que cuando los periodos estructurales son más cortos, la relación causa-efecto, es decir, la relación etiológica entre una causa y un efecto, está más próxima, está más cercana, y la capacidad de toma de decisiones conduce a la posibilidad de errores o a la posibilidad de acciones exageradamente rápidas, conducentes a respuestas violentas por parte de la sociedad en la cual funciona ese sistema político y jurídico. Por otra parte, esta situación lleva, en el caso específico de Venezuela en los últimos años, ¿no?, en el año 1989 en adelante, a la aparición de dos actores jurídicos y políticos que rayan en el mundo del infraderecho y que de una u otra forma han sido pilares estructurales en la consolidación de la situación actual que está viviendo Venezuela. Es la emergencia o el surgimiento de las masas anómicas o los factores de lo que llamamos la población en la calle a partir de los acontecimientos de 1989 como factor desencadenante de un proceso de inestabilidad social y política. Y luego la presencia de otro actor que desde 1989 está en la calle y en todas las instituciones, que es el aparato militar, ¿no? El aparato militar, como compensación al desajuste y el desbordamiento social, se estableció desde 1989 y lo tenemos todavía presente en la articulación de las funciones políticas y en la administración de los recursos materiales y financieros del Estado. Esto resume, en principio, los contenidos que vamos a pasar a especificar. Gracias.